Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos la presencia de nuestro rector, señor Claudio Rojas, de las autoridades que hoy día nos acompañan. También, por supuesto, a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria de la Universidad Católica del Maule en general, que hoy se reúne en torno a esta actividad de reflexión, testimonio y memorización, que hemos denominado el rol de la Iglesia en dictadura, y que se enmarca a su vez dentro de nuestro ciclo Pensar de Golpe, organizado por la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad Católica del Maule, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Extensión, que hoy nos acoge, y la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. Agradecemos especialmente la generosidad de nuestra y nuestros invitados, quienes no dudaron un segundo en aceptar nuestro llamado. A Monseñor Galo Fernández, obispo de Talca, a la señora Claudia Vera, periodista, al padre Mauricio Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, y a Guido Gossens, diácono y reconocido activista por la defensa de los derechos humanos. Reciban, por favor, nuestros más sinceros agradecimientos y estamos seguros y seguras que lo que puedan decirnos hoy será muy importante de cara a relevar justamente el rol que la Iglesia Católica tuvo en el nocturno más brutal que hemos vivido como país, y en donde la dignidad humana fue tasada al mínimo y la vida misma perdió su valor intrínseco. Brevemente, decirles que siempre me llamó la atención, al nivel de querer estudiar con más detenimiento, las palabras del cardenal Silva Enríquez en la Pascua de Resurrección de abril de 1974, y en la que, con su habitual coraje, dijo: «Los derechos humanos son sagrados». Pienso que no solo hay en esta frase la constatación de que estos derechos no pueden ser violados y que tienen, desde la perspectiva de un hombre de fe, una impronta sobrenatural que excede lo contingente. Lo sagrado es lo que no puede trivializarse ni hacerse común y corriente. Los derechos humanos en esta línea van más allá de este mundo. Pero al mismo tiempo el cardenal, creo, desliza con estas palabras una convicción fuertemente política, en el entendido que no era cualquier momento ni cualquier país. Era el Chile de Pinochet, de la Junta, de las policías secretas, de las torturas, los muertos y los desaparecidos. Este empalme entre lo que tiene carácter sagrado, extramundano si se quiere, y el mundo sufriente que se veía cotidianamente en un país que se desangraba, a mi modo de ver, es parte de la grandeza de este personaje, fuera de serie a todas luces. Tras de él, tras del cardenal, la Iglesia estuvo por los derechos humanos y enfrentó la dictadura. En tiempos en que la institución atraviesa momentos difíciles, bien vale recordar el heroísmo que, en nombre de sus convicciones y su fe, la Iglesia desplegó en nuestro país. Nada más, y para terminar, dedicar esta jornada, sin olvidar a muchos y muchas otras, hombres y mujeres, laicos y religiosos, que dieron la vida por los perseguidos y por las perseguidas, recordar a José Alsina, sacerdote español torturado y asesinado a sangre fría el 19 de septiembre de 1973, al sacerdote anglo-chileno Miquel Woodward, torturado hasta morir en el buque Escuela Esmeralda en Valparaíso el 18 de septiembre de 1973, a André Yarlán, asesinado mientras leía en su pieza la Biblia en 1984, al sacerdote Antonio Gidó, detenido desaparecido, a Gerardo Poblete, asesinado el 21 de octubre de 1973. También, por supuesto, a las mujeres religiosas que tuvieron un rol clave en la asistencia y el apoyo a los perseguidos políticos a través de diferentes medios. Mujeres de gran coraje, que fueron centrales en la ayuda logística y personal para sacar a gente del país, en el apoyo a los familiares de los detenidos desaparecidos, en fin. Recordamos especialmente, en nombre de todas ellas, a la religiosa Dolores Cruzat, fallecida en 2016, quien fuera conocida como la hermana Dolores, y que llegó a la población Villa Francia en 1974 para trabajar junto al sacerdote Mariano Puga. No usaba hábito y luchó fervientemente contra la violación a los derechos humanos en dictadura y en democracia, formando parte de la Comisión Ética contra la Tortura. Participó en varias protestas y acciones de denuncia de las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura cívico-militar contra el pueblo chileno. Para todas y todos ellos y ellas, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra memoria. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos esta mañana. Es un momento muy relevante, como decía Javier, es un momento de reflexión, de recordar, y por eso este ciclo se llama de conmemoración. Es no perder la memoria, recordar lo que fue el periodo de la dictadura en distintos momentos. Este ciclo se va a estar repitiendo hasta septiembre, así que están cordialmente invitados a cada una de las sesiones. Y por supuesto ir rescatando la historia para que queden para las nuevas generaciones. Hoy en día, en tiempos de polarización, es muy importante recordar lo que fue nuestra historia para tratar de no volver a lo mismo, entender que distintas miradas son necesarias y por supuesto hoy día recordar el rol que tuvo la Iglesia, el importante rol que tuvieron nuestros sacerdotes y toda la congregación para poder sobrepasar y sobrellevar este momento tan triste en la historia de nuestro país. Quisiera agradecer a nuestros invitados de hoy día. Nos acompaña Monseñor Galo Fernández Villaseca, obispo de Talca y gran canciller de nuestra universidad. Bueno, él ingresó en 1979 al Seminario Pontificio Mayor de la Arquidiócesis de Santiago, recibiendo su ordenación pastoral en 1994 y se desempeñó como obispo responsable de la pastoral migratoria. En el 87, ya. Todavía en el tiempo. Nos acompaña también Claudia Varas Rojas. Ella es periodista de la Universidad de Santiago, pero ha estado muy ligada a la Iglesia desde las Juventudes Católicas, entrando a hacer su práctica de secretariado en el obispado y luego haciendo carrera, siendo directora de comunicaciones y experiencias eclesiásticas, y sigue muy ligada a la juventud y a la Iglesia hoy día desde el Colegio Salesianos de Talca, teniendo toda una historia cercana a nuestra diócesis y a toda la historia que la rodea. Nos acompaña también el presbítero Luis Mauricio Albornoz Olivares, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, doctor en teología, también con estudios en migración y siendo responsable de parroquias acá en nuestra zona. Y finalmente el diácono Guido Gossens, fundador de la agrupación Peregrinos por los Derechos Humanos para las Personas Privadas de Libertad, asociado desde 1978 aproximadamente de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y siendo considerado uno de los promotores de los derechos humanos, incluso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a quien también agradecemos su presencia. Para el formato de este conversatorio vamos a dar la palabra por aproximadamente 15 minutos a cada uno de nuestros invitados para que hagan su presentación. Luego pasaremos al momento de reflexión y si nos queda tiempo sería interesante quizás poder hacer algunas preguntas del público para dar por finalizada esta jornada. Recordarles que esto está siendo grabado porque va a quedar no transmitido simultáneamente, pero la grabación va a quedar disponible para todos en el canal Eventos en Vivo que tenemos en la Universidad Católica del Maule desde YouTube para que lo puedan buscar desde el día de mañana y poder revivir este momento. Comenzamos con Monseñor. Le dejamos la palabra. Muchas gracias, agradezco la invitación y valoro esta instancia que nos invita a reflexionar sobre este periodo de nuestra historia. Se cumplen 50 años del golpe militar, un acontecimiento triste que ha marcado una herida profunda que ha desgarrado nuestra patria y que pese al paso de tantos años sigue siendo una herida abierta, muy dolorosa y de la cual persisten miradas contrapuestas. No corresponde por ello afirmar que sea una fecha para celebrar. No hay nada que celebrar, sino todavía mucho que lamentar, mucho de que dolerse, pero sí necesitamos hacer memoria por muchos motivos. Yo destaco dos. En primer lugar, por aquello de que el olvido lleva a tropezar con la misma piedra. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, se ha dicho. Y si hay algo que compartimos es que este quiebre profundo, violento y desgarrador no lo podemos repetir. La memoria que realizamos tiene sentido en función del nunca más. El segundo motivo es la consideración al dolor y a las víctimas. Tal vez por oposición a aquello de que la historia la imponen los vencedores. Esa es la que llamamos la historia oficial. Sin embargo, por mi parte me inclino por lo contrario. La historia verdadera
real, la escriben los últimos, los humillados. Desde la fe decimos los crucificados. Esa es la historia que tarde o temprano emerge como una verdad incontrastable. Ahora, al referirnos a la participación de la Iglesia, corresponde hacer una precisión. La Iglesia es un pueblo amplio y diverso. Ella está conformada por creyentes en Jesucristo, discípulos, pero también con diversas opciones ideológicas y que por lo mismo tuvieron una participación muy distinta, incluso opuesta, en los hechos que desgarraron el país durante este periodo. Aquí nos vamos a referir más precisamente al rol de sus pastores y de aquellos que con ellos asumieron esa tarea. Los obispos, particularmente la persona del cardenal Silva Enrique, y de nuestro obispo de Talca, don Carlos González, que al igual que don Raúl, presidió la conferencia episcopal en parte de este periodo. Comienzo mirando sobre todo el golpe, la polarización ideológica que vivió Chile desde finales del 60 y sobre todo durante el gobierno de la Unidad Popular fue muy fuerte, muy radical. Socialismo y capitalismo se contrapusieron como visiones irreconciliables. Como sabemos, la Iglesia tomó postura y jugó un rol muy significativo en promover algunas reformas que implicaban una transformación social del país, en particular la lucha en nuestro territorio por la redención del campesinado, por medio de la reforma agraria, de la cual ella misma fue precursora, incluso con sus propios fondos. También desde tiempos del padre Hurtado había promovido el movimiento sindical. Sin embargo, en el clima de confrontación irreconciliable, la radical descalificación del otro fue denunciado por los pastores en diversas ocasiones. Son abundantes las declaraciones de los pastores en esta línea. Cito brevemente la declaración de los obispos de la zona central, estaba don Carlos en ella, hecha en el año en junio del 73. Dice: no puede estructurarse la sociedad partiendo del principio que somos enemigos. La paz no vendrá del dominio de un grupo sobre otro. El bien de la sociedad requiere el aporte y la colaboración de todos y el pleno reconocimiento de todos los derechos. Lo exige la justicia y solo sobre la justicia puede cimentarse la paz. Pedimos buscar más lo que nos reúne que lo que nos divide. Meses después, la conferencia episcopal, en julio del mismo año, a días del golpe tendríamos que decir, en torno a la festividad de la Virgen del Carmen, el señor cardenal, presidente de la conferencia episcopal, dirige al país una exhortación. La paz de Chile tiene un precio. Vale la pena leerla completa, pero por honor al tiempo solo extraigo algunas frases. Hablamos en una hora dramática de Chile porque creemos que tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. No representamos ninguna posición política, solo nos mueve el bienestar de Chile y tratar de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratricida. La peor desgracia que puede ocurrirle a un país es una guerra civil. La paz de Chile tiene un precio, necesita que cambiemos de actitud. La gran mayoría de los chilenos tenemos hambre y sed de justicia, la voluntad de realizar urgentes y profundos cambios sociales, con diversas concepciones ideológicas. Lo encontramos en millares de hermanos que intuitivamente o organizados en frentes sociales o políticos, de gobierno o oposición, anhelan un Chile nuevo, construido en el respeto a cada ser humano. A estos grupos les imploramos
que den los pasos necesarios para crear las condiciones de diálogo, que hagan posible un entendimiento, diálogo, que para ser fructífero requiere que haya sinceridad para proclamar intenciones reales y que se desarmen los espíritus y las manos. Junto a las declaraciones hubo numerosas acciones por parte de los pastores, en particular del cardenal Silva, en particular de buscar un diálogo entre el presidente Allende y los líderes en ese momento de la oposición, particularmente de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, a quienes reunió en su propia casa, con todo en medio de un ambiente extremadamente agitado, la voz serena de los pastores, que no se abanderizaba con un solo sector, no logró concitar acuerdo. Y el martes 11 de septiembre sobrevino el golpe. Bien sabemos que una parte no menor de la población en un primer momento le pareció necesario esta intervención militar para terminar con el caos existente. En los primeros días, al segundo día del golpe, el Comité Permanente de los Obispos entregó un breve mensaje que refleja su pensamiento y su actitud. En ella se expresa el dolor por la sangre derramada. Pide el respeto por quienes han sido vencidos e invita a que se acabe el odio y expresa una palabra de confianza, en la palabra que la Junta expresó el mismo 11 de septiembre cuando asumió el poder. Me atrevo a leerla completa, es breve. Dice: primero, consta al país que los obispos hicimos cuanto estuvo de nuestra parte porque se mantuviera Chile dentro de la Constitución y la ley y se evitara cualquier desenlace violento como el que ha tenido nuestra crisis institucional, desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los primeros en lamentar. Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones, nuestras fábricas, sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Tercero, pedimos respeto por los caídos en la lucha, y en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el presidente de la República. Cuarto, pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesarias represalias, que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados, que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación. Quinto, confiamos que los adelantos logrados por los gobiernos anteriores, por la clase obrera y campesina, no serán desconocidos y por el contrario, se mantendrán y se acrecentarán hasta llegar a la plena igualdad y participación de todos en la vida nacional. Sexto, confiando en el patriotismo y el desinterés que ha expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país tan gravemente alterado, pedimos a los chilenos que, dadas las circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea y sobre todo con humildad y con fervor pedimos a Dios que los ayude. El cardenal cuenta que publicaron esta declaración que, como escuchan ustedes, da un espacio de confianza al régimen que se imponía, y lo fueron a presentar, y el general que estaba a cargo de las comunicaciones le empezó a decir qué es lo que tenía que borrar, ¿eh? Y le dijeron que ya estaba publicada y que la iglesia no iba a borrar nada. Quería que le borrara la parte que había sangre. Días después, el nuevo gobierno le pide al cardenal celebrar un Te Deum de acción de gracias en la escuela militar. El cardenal no acepta, le parece inoportuno. Propone hacer una misa de oración por la patria, la que se termina realizando en el Templo de la Gratitud Nacional. En ella reitera las ideas fundamentales de la declaración que hemos leído. Y particularmente tiene ahí esa frase fuerte: deseamos ardientemente destruir al odio para evitar que el odio mate a Chile.
Don Carlos González también cuenta que en la mayoría de las diócesis se realizaron misas, incluso Te Deum en el marco del 18 de septiembre, pero marcado por el contexto del golpe. Según él, muchos obispos expresaban una primera palabra de confianza a las buenas intenciones que manifestaban las autoridades. Pero muy pronto los pastores se fueron encontrando con las expresiones de la represión. Don Carlos cuenta del fusilamiento sin juicio del intendente de Talca, Germán Castro, quien había intentado huir de Chile. Lo apresaron cerca de la frontera y se le acusó de haber intentado volar las compuertas de la laguna del Maule. Don Carlos lo relata como una de las experiencias más duras que le tocó enfrentar en toda su vida, ya que el intendente le pidió que lo acompañara hasta el último momento. El cardenal, por su parte, cuenta que una de las primeras llamadas de las cuales tuvo conocimiento de lo que realmente pasaba en las poblaciones fue por parte del padre Luis Borremans, a quien con Guido conocemos mucho, párroco entonces de San Cayetano de la Legua y asesor de la JOC, quien pedía ayuda para unos jóvenes de la comunidad parroquial que habían salido en ayuda de los heridos en los enfrentamientos y que fueron arrestados acusándolos de hacer un policlínico clandestino. Y así la lista se vuelve interminable y lamentablemente perduró durante la mayor parte de los años de la dictadura. Entre ellos algunos sacerdotes, los han nombrado, Joan Alsina, quien cuando fue fusilado pidió que no le pusieran una venda en los ojos para poder mirar y perdonar a quienes le disparaban. Omar Venturelli y Esteban Pesle en Valdivia, que si bien habían abandonado el ejercicio del ministerio para abocarse al proceso social, no dejaban de ser sacerdotes. Miguel Wood, quien también nombraron, que fue torturado en el buque Escuela Esmeralda y terminó muriendo producto de las torturas. El sacerdote salesiano, también nombrado Gerardo Poblete, cuyo delito fue mirar con un catalejo desde un edificio las acciones de los militares. Lo sorprendieron, lo aprendieron, lo torturaron y murió mientras rezaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La lista es larga. El 24 de septiembre, a días todavía del golpe, el cardenal decide acudir al Estadio Nacional, que se había transformado en un centro de reclusión. Lo reciben, le permiten entrar y visitar muchos espacios. Don Raúl sostiene que se sintió tan acongojado por el inmenso número de detenidos que no pudo contener las lágrimas. Entonces un militar tuvo un gesto noble, le ofreció un micrófono y le pidió que le dirigiera una palabra a los detenidos. Le dijo: le va a hacer un gran bien a esta gente si les habla. Tal vez han escuchado ustedes las palabras del cardenal. Dice: quizás muchos de ustedes no me conocen, les dijo. Me llamo Raúl Silva Enrique, soy el cardenal de la Iglesia Católica, soy representante de una iglesia que es servidora de todos y especialmente de los que están sufriendo. Quiero servirlo y como el Señor no pregunto quiénes son ni cuáles son sus creencias o posiciones políticas. Me pongo a disposición de los detenidos. Cualquier cosa, háganmela saber. De este modo comienza, sin planificación, sin estructura, una larga historia de compromiso con la defensa de los derechos humanos. Primero se constituyó un comité ecuménico, el Comité Pro Paz, junto a varias iglesias protestantes. Tuvo corta duración porque recibió presiones muy fuertes por parte del gobierno militar. Y como se trataba de una persona jurídica que había sido creada para ese efecto,
Dado que se asociaban distintas iglesias, hubo que disolverlo, pero la respuesta del cardenal fue más radical. Puso en juego a la misma persona jurídica de la Iglesia, constituyendo la Vicaría de la Solidaridad. Una vicaría que es una vicaría es manifestación de la misma Iglesia. Es larga la historia de esta vicaría que, aun siendo una instancia de la Iglesia de Santiago, tuvo presencia en muchas diócesis del país. Ella contó con el apoyo económico de muchos países que mostraron su solidaridad con Chile. Tuvo muchas líneas de acción en lo jurídico, los recursos de amparo, el apoyo a los familiares de los detenidos desaparecidos, muchos de ellos que finalmente no fueron encontrados. Hubo también una acción más oculta para ayudar a quienes huían del país y que intentaban obtener asilo político en las embajadas. Todavía en el año 82 me tocó conocer personalmente un caso que se ocultó durante semanas en la casa parroquial de la María Magdalena en Puente Alto. Yo estaba de seminarista en año pastoral y el párroco era el mismo padre Luis Borremans. El riesgo que corrían los que colaboraban era inmenso. Por ello cabe destacar el compromiso extraordinario de tantos laicos, religiosos y sacerdotes que se la jugaron por la causa de los perseguidos. Muchos de ellos que no compartían nuestra fe, pero que merecían ser respetados en su dignidad. También durante ese periodo fueron innumerables las obras en favor de los más pobres. Sobre todo hubo años de inmensa pobreza y abandono. Sería largo refrendar todo eso, nos alcanzamos. Solo recuerdo que el año 74 la cesantía reconocida por el gobierno llegó al 24%. 1 de cada 4 trabajadores no tenía trabajo. Entonces se multiplicaron los comedores, las ollas comunes, Cáritas repartió muchas cosas. La Iglesia canalizó una enorme ayuda que debemos agradecer, nos llegó desde el exterior. En nuestra diócesis todo eso sucedió. En particular, vinculado al mundo del campesinado, don Carlos fundó el CRATE con el propósito de ayudar a quienes habían quedado abandonados después de la reforma agraria. Los asentamientos que tenían un carácter cooperativo fueron divididos en parcelas. Muchos de los nuevos propietarios tenían tierras pero carecían de capital y de asistencia técnica para producir. Por ello, muchos terminaron vendiendo a bajísimo precio a los antiguos propietarios la tierra. Por ello, se buscó cómo favorecerlos y apoyarlos. En fin, concluyo, estoy pasado parece, ¿no? Todos se van a pasar, ¿eh? El proceso de salida de la dictadura es poco tiempo para dar cuenta de la acción de la Iglesia en el marco de un periodo tan extenso, no solo el golpe de la dictadura, sino también del proceso que pudo poner término a ella. En particular, habría que reseñar la contribución en este proceso por parte de la acción de Monseñor Fresno, que había despertado en el gobierno la ilusión que por fin tendrían un obispo favorable al gobierno. La señora Lucía alcanzó a decir: Dios nos ha escuchado, y resultó que Fresno no terminó con la acción de la Vicaría de la Solidaridad, que visitó campamentos y que incluso le dio un mayor respaldo a esta vicaría al nombrar a un obispo auxiliar, don Sergio Balich, como vicario de ella. Y fue Monseñor Fresno quien acogió en su casa a los líderes de distintos partidos para dar curso a la Asamblea de la Civilidad que da cuerpo al proceso para terminar. ¿Cumplió la Iglesia un rol de suplencia en este periodo? Me pregunto.
En cierto sentido sí, sobre todo ante el silencio impuesto a toda disidencia. La Iglesia fue por ello duramente criticada, tachada de ingenua o de comunista. Pero en este contexto la voz de la Iglesia resonó valiente, incómoda para la dictadura y de gran aliento para las víctimas. Pero considero que no parece ser simplemente una tarea de suplencia. Considero que la Iglesia cumplió con su misión evangélica, no ideológica, inspirada en la parábola del buen samaritano. Se encontró con el herido y corrió a socorrerlo sin preguntarle por su ideología o religión. Vio al herido, vio la sangre derramada y trabajó por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. No se preocupen por el tiempo. Sí, fue un... Bueno, relevante la interacción y la importancia que tuvo la Iglesia en ser este refugio para muchos que estaban buscando sobrevivir, por decirlo así, este periodo. Ahora pasamos con Claudia. Claudia va a contar su experiencia desde la iglesia más... Sí, ese es el de Claudia. De nuestra iglesia más local, acá su experiencia en Talca, desde las juventudes y desde su experiencia personal viviendo en ese periodo y levantando esta iglesia, preparándonos ya para el retorno de la democracia. Así que, Claudia. ¿Alcanza? Ahí sí. Bueno, como decía Orieta, me han pedido que comparta mi testimonio respecto a lo sucedido entre nuestra iglesia y los tiempos de dictadura en Chile. Bueno, primero tengo que señalar que lo que viví consciente, entre comillas, de los tiempos del gobierno militar fueron recién los últimos años. Yo nací el año 1971, aunque no se me note la edad, y el gobierno militar sucedió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Día en que asumió el gobierno don Patricio Aylwin. Me sorprendió esta invitación, ya que mi labor como periodista y mi misión en la iglesia siempre ha sido tras las cámaras. Entonces, primera vez que estoy compartiendo un testimonio, y obviamente no produce un poco de nervios y timidez, pero lo voy a compartir porque me parece que es relevante también nuestra experiencia en ese tiempo de joven. En toda mi formación cristiana he aprendido que la fidelidad a Jesucristo es lo central. Y por fidelidad a Él he aprendido a amar a la Iglesia, que es prolongación de Cristo en la tierra. Creo que, como muchos jóvenes de la época, fui receptora de una misión, del legado de trabajar por una sociedad democrática. Ese sueño de transformar el mundo siempre persiste en el corazón, porque es el sueño de Dios para todos nosotros, que todo lo recibido lo podamos compartir. Estoy cierta que este legado nos impulsó a todos los jóvenes de ese tiempo a conocer y amar a nuestra iglesia, a adherirnos a ella y a sus propuestas y orientaciones pastorales desde el mismo espíritu que movió toda su acción en tiempos de la dictadura militar, como fue el espíritu del buen samaritano. Por lo dicho anteriormente, para compartir mi testimonio, haré una cronología de lo que recuerdo y de cómo fuimos comprendiendo muchos adolescentes de ese tiempo lo sucedido en los tiempos de dictadura y cómo nuestra iglesia nos fue formando y entregando herramientas para ser protagonistas de nuestro propio desarrollo y crecer en valores fundamentales como el respeto a la vida, a la verdad, a la justicia y a la libertad. En el año 1980 tenía 9 años y se realizó el plebiscito para aprobar o rechazar la constitución propuesta por el gobierno cívico-militar. Recuerdo haber ido con mis papás y con mis abuelos a votar. Mis papás votaron sí y mis abuelos votaron no. Algo pasó ese día que no comprendí. Estábamos en el campo y vi alegría en mis padres y confusión en mis abuelos. Ellos eran campesinos, analfabetos, pero tenían mucha conciencia de lo que se estaba viviendo en el país. No así mis padres. Ellos eran muy jóvenes, con educación básica, mi mamá dueña de casa y mi papá obrero, y sentían que el general Pinochet había salvado a Chile,
ya que poco tiempo después mejoró nuestra condición económica. Yo, viendo y escuchando sus opiniones, todas desde la experiencia, no comprendía nada, pero tampoco me fue indiferente, que guardé esos episodios en mi memoria por mucho tiempo. En ese año cursaba cuarto básico en el Colegio de las Religiosas Salesianas y tenía una monjita mentora que me ayudaba a estudiar, Sor Alma. A ella le pregunté varias veces qué estaba pasando en nuestro país, porque de las elecciones que habían sucedido en el colegio nada se profundizó, solo se mencionaban los hechos como siempre, con una intención de apoyo al gobierno de esa época. Insisto, no tengo referencia exacta, solo que los hechos que me llamaban la atención, porque algo en mi interior de niña me hablaba que no era coherente. No obstante, seguí viviendo mi infancia y adolescencia como todos y no le di mayor importancia. El año 1985, ya en primero medio, cuando ingresé al Colegio Santa Marta, comencé a participar en jornadas vocacionales. Recuerdo al padre Luis Villalón, que muchas veces en su retiro nos manifestaba la importancia del llamado de Dios en nuestras vidas, pero sobre todo del llamado a la libertad interior, del cuidado que debíamos tener con nuestra conciencia, con nuestra libertad de opinión, con nuestra libertad y fidelidad a Jesucristo. Hasta ese año no había participado en encuentros de reflexión donde se profundizaran temas como la vocación, el proyecto de vida, la responsabilidad social y el rol que cada uno cumplía en la sociedad, en definitiva el llamado a la misión. En el año 1983, mis papás lograron el subsidio habitacional. Nuestra casa se ubicaba en el sector de Panamericana Sur, un sector nuevo en Talca. Comenzó a estructurarse la parroquia del sector, que después sería la parroquia San Sebastián, en el sector Carlos Truc. El padre Daniel Urí, sacerdote francés, fue nombrado párroco del sector. Llegaron las religiosas norteamericanas de San José de Carondelet y el sector comenzó a poblarse rápidamente, convirtiéndose en uno de los más populosos del sector oriente. El padre Daniel comenzó a visitar mi casa, de hecho visitaba las casas de todos, y en ese pastoreo invitó a mi mamá y a mí a hacer catequesis. El año 1986 participamos de los cursos que preparaba el Departamento de Catequesis del Obispado, a cargo de la hermana Adela Guzmán. Los cursos se realizaban en enero durante 3 semanas, desde las 19 a las 21 horas en el Colegio Integrado Central, que está ubicado en la 3 Sur, entre Ur y Oriente. Y los contenidos que me llamaban mucho la atención se relacionaban a la realidad actual con la realidad de los tiempos de Jesús, luego a nuestra actitud y acción con la actitud de Jesús. En esta primera parte del curso nos invitaban como jóvenes y futuros catequistas a profundizar nuestra relación con Jesús y con su proyecto, y nuestro conocimiento de su medio y de su persona, mensaje y forma de actuar, como también la transformación del ambiente, de las mentalidades, situaciones, en fin. Y en la segunda y última parte de este curso trabajábamos pedagogía pastoral y tratamiento con niños y adolescentes. Comencé a hacer catequesis y a conocer la realidad de mi sector, la realidad de los niños, de los jóvenes que ya estábamos agrupándonos en un mismo objetivo: consolidar consejos juveniles, pero muchos de nosotros, no obstante la formación recibida, aún no éramos conscientes de la verdadera realidad que se vivía en nuestro país. Yo tenía en ese año 14 años. Tener un consejo juvenil era un sueño, ya que muchos de nosotros también nos inquietaba no poder tener centros de alumnos en nuestros colegios. Y ahí la pregunta, cierto, constante: ¿por qué no podemos constituirnos? ¿Por qué no podemos reunirnos? Hace poco, la semana pasada, celebramos el Día del Alumno, el 11 de mayo. Este día recuerda, cierto, la publicación del Decreto Supremo 524 de 1990 del Ministerio del Interior, que aprobó una nueva versión del reglamento que permite a los estudiantes secundarios formar centros de alumnos, luego de 17 años de no haber podido realizarse. En el año 1987, entre el 1 y el 6 de abril, el Papa Juan Pablo II visitó Chile. Fue el único viaje del Papa en ese entonces a nuestro país y la primera visita de un jefe supremo de la Iglesia Católica a Chile. Todos querían ver al Papa, escucharlo y estar cerca de él. Juan Pablo II era muy respetado por el gobierno militar. Fue mediador en 1978 entre Chile y Argentina, y así se evitó una guerra que habría destrozado a los dos países.
Por esta razón, el general Pinochet entregó toda clase de facilidades para que la visita papal fuera exitosa. El Papa fue muy bien recibido por multitudes que le expresaron su adhesión y se mostraron vivamente conmovidas al estar cerca de él. Los jóvenes de Talca también queríamos estar cerca de él, y las comunidades de nuestra diócesis se organizaron para reunir dinero y poder costear el viaje de todos los jóvenes de las zonas, Curicó, Talca, zonas rurales y costa. El 2 de abril se realizó el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional. Nosotros fuimos en tren, 14 carros, pero al parecer llegamos tarde. Llegamos primero a Estación Central y luego nos derivaron a una estación interna en Ñuñoa, la que estaba más cerca del estadio. Al bajarnos del tren nos esperaban militares, que resguardaron nuestro caminar. Los jóvenes más chicos andábamos con un joven más grande que era nuestro asesor. Al llegar al estadio, las puertas ya estaban cerradas y los encargados de nuestra pastoral juvenil pudieron entrar y se dieron cuenta que nuestros espacios ya estaban ocupados. En la puerta del estadio comenzaron las protestas y por ende la vuelta a la estación de trenes fue caótica. Por primera vez me sentí, el Guido se acuerda, sí, yo estaba chica, ¿se acuerda? Por primera vez me sentí y nos sentimos perseguidos. Al llegar a la estación estaban los militares. Habían revisado los vagones, habían movido todo, desarmado todo y nuevamente nos sentimos despojados. En ese momento nos tomamos todos de las manos alrededor del tren y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. Ante eso, los militares se fueron. Nuestros asesores sabían todo lo que estaba pasando, pero nosotros, los más adolescentes, aún nos faltaba comprender, porque además no teníamos la información ni siquiera desde nuestros colegios. Ese hecho nos marcó porque queríamos saber, queríamos aprender. Nos inquietó tanto la pregunta de siempre: ¿por qué? ¿Por qué nos perseguían? ¿Por qué si nosotros solo hacíamos formación y ayudábamos a los demás? Nada era suficiente y comenzamos a participar en programas de formación, especialmente el conocido como PROFAG, que formaba animadores y líderes. Este programa duraba 2 años y después continuaba con otros cursos. En este año conocí a don Carlos González, nuestro obispo. Quisiera volver a nuestro frustrado ingreso al estadio, después más informada. Creo que no nos dejaron entrar por una consecuencia política, por el rol que estaba cumpliendo nuestra diócesis en Talca, por la consecuencia y compromiso de don Carlos, por los derechos humanos, por sus acciones y por toda la efervescencia de los jóvenes respecto a las personas detenidas y desaparecidas. El Papa beatificó a Santa Teresa de los Andes y durante la Eucaristía en el Parque O'Higgins hubo disturbios y atentados con bombas lacrimógenas y el Papa dijo con voz fuerte al terminar la misa: el amor es más fuerte. Al recordar este hecho y ya con más antecedentes de lo que estaba sucediendo en mi país y en nuestra realidad, con la visita del Papa nos sentimos acogidos y aún se conservan en nuestra memoria sus palabras, su respaldo y comprensión al dolor y la lucha de los chilenos, la paz y la libertad. Recuerdo todavía estas palabras: buscad a Cristo, miradlo a Él. No tengáis miedo de mirarlo a Él, los pobres no pueden esperar. En el año 1988, el año del plebiscito, ya tenía 17 años y con mucha responsabilidad, formación e información, ya era una de las coordinadoras de la pastoral juvenil de la parroquia y participaba en diferentes consejos de pastoral juvenil diocesana. La mayoría de los jóvenes participamos en la campaña del no. Lamentablemente no pudimos votar, pero en cuanto cumplimos los 18 años sabíamos que teníamos que inscribirnos para votar. El año 1989, cuando se realizó la elección presidencial en democracia, fui la primera que voté y lo hice por Patricio Aylwin. Cuando recuerdo su discurso en el Estadio Nacional, aún me emocionan sus enérgicas y categóricas palabras: soy el presidente de todos los chilenos. Durante estos años, la Iglesia realizaba el Festival para Jesús en el gimnasio del Colegio Salesiano. Se realizaban cafés en la 3 Norte donde compartíamos música y reflexiones sobre la situación del país. La Vicaría de la Solidaridad y el Departamento Jurídico daba almuerzo a muchos jóvenes campesinos que estudiaban en Talca. Se podían realizar todas estas actividades, pero siempre con miedo de que hubiera militares afuera de nuestras dependencias. En los años 1989 y 1990 se realizó el Sínodo Diocesano, un caminar juntos,
para buscar como pueblo de Dios las formas de responder a los cambios del hombre y la mujer contemporáneos y cómo vivir los nuevos tiempos que se vislumbraban. Todos los sueños del sínodo se concretaron en 3 llamados: ser una iglesia que vive la comunión y participación, una iglesia misionera al servicio del reino y a vivir una renovación espiritual permanente, es decir, la conversión. Los jóvenes, a partir del sínodo diocesano, comenzamos a liderar la misión juvenil, inspirada en la espiritualidad del buen samaritano. En los años 90 en adelante, continué participando en la pastoral juvenil y crecí y me formé como asesora. A partir de lo vivido, decidí mi vocación, estudié y pude trabajar en el obispado por muchos años. Compartí con don Carlos González por muchos años y conocí de primera fuente su testimonio. Conocí su estilo de pastor y su actitud de buen samaritano con todas las personas y la importancia que le daba a la formación de personas. Hoy día comprendo por qué se produjo el golpe militar. Ahí está la hojita ya. Gracias, amor. Hoy día comprendo por qué se produjo el golpe militar de 1973, sus ideologías, y tenemos evidencias de muertes, torturas y personas desaparecidas en 17 años de dictadura. Tenemos evidencia de la muerte de sacerdotes y laicos que luchaban por su pueblo y comunidades, como se nombraron, ¿cierto?, al inicio, como también Monseñor los nombró. Tenemos conciencia de los grandes temas transversales que se debilitaron en esos años: educación, economía, campesinos, como también otros como salud, previsión. Tema aparte es la Constitución. Conocemos el rol que cumplió la Iglesia en este tiempo, como señala don Carlos en su libro ¿Y qué hiciste con tu hermano? En los años del gobierno militar, nuestra Iglesia, igual que el buen samaritano, se bajó del caballo, lo cual fue bastante difícil y arriesgado. Ella hizo lo que el Señor pedía, porque vio a Jesús en tantas personas que tenían poca esperanza y estaban afectadas por el miedo y la angustia. Nuestra Iglesia atendió a los heridos del camino y se hizo cargo con todo y de todos los que pedían ayuda, no importando religión ni partidos políticos. Esta es nuestra Iglesia, la de ayer, la de hoy y la de siempre. La Iglesia que hoy es ella, la que estaría en el camino y que estamos levantándonos entre todos. Es el tiempo de mirar a Jesús y la sociedad, mirar y reconocer a Jesús en las periferias existenciales y físicas, como nos diría el Papa Francisco. Mirar a Jesús y los pobres, mirar a Jesús y la mujer, a Jesús y los encarcelados, Jesús y sus discípulos. Porque si miramos a Jesús, lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bonita reflexión, con ojos de niña hasta esta edad. ¿Cómo ha sido la Iglesia el acompañar la historia desde este punto de vista? Muchas gracias por tus palabras. Vamos ahora con presbítero Mauricio Albornoz, quien va a hacer su alocución en este momento. Gracias, Sorieta. Como no nos pusimos de acuerdo antes de tener esta instancia, hay algunas ideas que se van repitiendo. Entonces yo voy a tratar de relativizar un poco esas ideas para poder, digamos, aportar con algo un poquito nuevo, respecto a lo que se ha dicho, me refiero. Junto con agradecer la invitación, convocatoria y organización de este ciclo de encuentros enmarcados en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, quisiera partir reconociendo lo limitado de mi reflexión, toda vez que mi experiencia particular de lo que fue el golpe, y más allá de las causas que lo originaron, que sería materia de otra discusión, es solo una simple reflexión teórica y en cierto sentido teológica del hecho, puesto que no tengo edad para hablarles desde una ladera más experiencial, como quizá otros podrían aportar, algunos de los cuales están aquí en esta mañana. A pesar de ser hijo de un exonerado y torturado político, que recibió las consecuencias de este episodio de manera directa. Pero mi reflexión, por lo mismo, se encuentra de algún modo condicionada por la falta de experiencia vital, personal, que quizá otros pudiesen ofrecer. Pero queremos hablar del rol de la Iglesia en medio de este contexto. Ante todo, habría que explicitar que la comunidad creyente que determina su vida en torno al Evangelio de Jesucristo tiene por vocación siempre y desde distintas perspectivas el servicio a la humanidad y particularmente
un servicio a los caídos que están en el camino, parafraseando la parábola del buen samaritano. En efecto, la Iglesia encuentra el sentido de su existencia en ser la prolongación histórica de este servicio de Jesús a todos los hombres y mujeres, particularmente a los humillados y ofendidos de nuestra historia. En este sentido, la Iglesia Católica chilena asumió en su momento, y no solo a propósito del golpe de Estado, un compromiso por los derechos humanos, la justicia social y la democracia, mostrando, nos atrevemos a decir, un rol precursor en Latinoamérica, lo que le llevó, de cierta manera, a ser un actor relevante y jugar un rol político en muchos casos determinante, aunque de un modo singular, pero rol político al fin. Este rol de la Iglesia vivió varios momentos, de los cuales podremos aquí recoger algunos, aunque para ella misma fue un proceso difícil e incierto, como lo evidencia el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, que dejaba ver, quizá como lo apreciaba entonces la mayoría de la población chilena, una cierta confianza en su momento en la integridad de los militares y el carácter transitorio de la intervención militar en su origen. El padre Galo hizo una cita amplia de ese documento que yo no voy a repetir aquí porque ya fue dicha, fue citada. Pero en ese tipo de intervenciones se justificaba ante todo en el tono quizá políticamente correcto de la intervención, porque prevalecía una comprensión que no era esencialmente política para la Iglesia, sino religiosa. Y a diferencia de otros actores u otras aristas que se podrían considerar en el devenir del tiempo, esta mirada trascendente le dio a la Iglesia cierta legitimidad que asumía la comprensión de lo humano en su totalidad. En efecto, no podemos olvidar que desde una comprensión teológica, la salvación ofrecida por el Evangelio asume la condición de todo lo humano y de todo ser humano. La entendida salvación escatológica, llamémosle así, y el bien físico intramundano son inseparables. Y por lo mismo se entiende que la Iglesia quiera servir a todo el ser humano y a todos los seres humanos, razón por lo cual participa a su modo en el proceso político. En el caso chileno resultó más o menos obvio que la Iglesia se involucrara y experimentara la amenaza hacia sus miembros y también no miembros, pues tras toda la lucha eclesial que se reflejó en el devenir de los acontecimientos, estaba la defensa de intereses universales, válidos para toda la humanidad, fundados en su misionalidad y no en intereses corporativos de reivindicaciones institucionales que por lo demás, dado el contexto, no hubiese valido la pena arriesgar, pues el entendido era un compromiso real, existencial, inmanente, intramundano, en función de lo trascendente, en función de la salvación. Al ser la Iglesia una institución bien definida en cuanto a sus características, recursos y potencialidades, la posibilidad real de jugar un rol, aunque no sin riesgos, fue central en la sociedad civil, cuanto más si esta misma sociedad civil estaba desarticulada o inactiva. En medio de esta amalgama de situaciones y variables que concurrieron en torno al hecho del golpe en sí mismo y sus consecuencias, es legítimo preguntarse por el lugar o espacio en donde la Iglesia tuvo que actuar, como ya lo decíamos, por fidelidad a su propia naturaleza, identidad y misión, incluso yendo más allá del propio ámbito educativo y social, en donde el espacio institucional fue potente. Recordemos más popularmente y con mayor facilidad lo que se deja ver en series o películas como Machuca, o en ciertos momentos o espacios televisivos más incisivos como los archivos del Cardenal, que pueden ser una fuente relevante para acercarnos al ambiente o lugar que la Iglesia fue asumiendo en este contexto. Volviendo a nuestro relato, este preámbulo de explicación teórica que acabo de señalar nos lleva a la situación particular que intentamos humildemente describir, pues casi de modo simultáneo al acontecimiento del golpe de Estado,
aparece el Comité de Cooperación, ya se ha dicho también, para la Paz en Chile, o el Comité Pro Paz, organismo de impronta ecuménica, integrado por iglesias cristianas, creado esencialmente para proteger la vida y la integridad física de los perseguidos políticos, tarea que desarrolló brevemente solo hasta 1975, cuando por órdenes de la autoridad de la época debió ser disuelto. Aquí pudo haberse acabado la lucha o la insistencia, fruto de la vocación cristiana de las instituciones confesionales, pero no fue así. Contra toda posibilidad y asumiendo el riesgo real que el contexto presentaba, el 1 de enero de 1976, el entonces arzobispo de Santiago, ya altamente citado, Raúl Silva Enríquez, creó la Vicaría de la Solidaridad, institución ligada a la Iglesia Católica y continuadora del trabajo que originalmente quiso llevar este Comité Pro Paz y ubicada estratégicamente en el Arzobispado de Santiago, a un costado de la catedral. Durante sus 16 años de vida, este organismo no solo se preocupó de una defensa jurídica y política de aquellos o aquellas que estaban asimétricamente enfrentados con el poder político epocal, sino que también se otorgó asistencia económica, técnica y espiritual a las personas perseguidas por el régimen militar y sus familiares, además de defender sus vidas y buscar la libertad de los detenidos. Este organismo erigió su función a través de 4 departamentos: jurídico, laboral, el campesino y el de zonas, que fueron derivando posteriormente en el trabajo de las arpilleras, la generación de las bolsas de trabajo, el levantamiento de los comedores infantiles y los centros de salud, entre otros. Paralelamente a este trabajo de índole más bien administrativo y social, este organismo buscó recoger información sobre torturas, muertes y desapariciones de los perseguidos políticos, hechos que eran constantemente denunciados en informes mensuales y que anualmente eran presentados al presidente de la Corte Suprema a través de una diversificación de documentos, incluyendo la revista Solidaridad, y que en suma pasaban a ser una especie de conciencia documentada de lo que estaba ocurriendo en el país. En cualquier caso, sabemos que la Iglesia, institucionalmente hablando, tiene pocos medios eficaces para influir en cuestiones políticas, lo que tensionaba una comprensión de su rol en dictadura, en tanto y cuanto la vocación última de la Iglesia, dicho en términos eclesiológicos, no es de este mundo. Por lo que tener cierta influencia en cuestiones difíciles, como las de la época, implicó apelar a la conciencia de quienes, de un modo incomprensible, buscaban separar las aguas, invalidando la tarea eclesial que se llevaba entonces con las acciones y decisiones políticas que se tomaban. Aunque resulta evidente que en medio de las acciones del poder político, también hubo quienes hicieron lo que estuvo a su alcance para salvar situaciones y vidas, muchos de los cuales se dejaron interpelar por su fe y vínculo eclesial y que no quedó registro histórico de ello. En todo caso, sería ingenuo pensar que el éxito, entre comillas, del rol de la Iglesia se debió exclusivamente a los méritos internos de la propia institución. Pero hay que afirmar que sin ellos, sin esos méritos, nada se hubiese podido salvar, pues el control por parte de la autoridad política era extenso, aunque no universal. Y en este sentido, la Iglesia tenía una ventaja, pues el contexto mundial jugó un rol importante en la particularidad eclesial chilena, ya también se comentaba en esta mesa. Y cabe aquí mencionar la integración en redes internacionales de solidaridad y de información, por reconocer una de tantas variables. Creo importante aquí hacer una distinción entre la reacción de la Iglesia chilena respecto de la sensibilidad que mostró la Iglesia de Santiago, liderada por Silva Enríquez. Pues institucionalmente hablando, esto hay que decirlo, la Iglesia se demoró meses en pronunciar su primera crítica pública al régimen. Pero el 9 de octubre de 1973, ya el cardenal Silva llevaba adelante el liderazgo del Comité Pro Paz, y entre sus iniciadores
por supuesto, convocó a líderes de diversos credos. Lo que quiero decir aquí es que una cosa es la reacción institucional nacional y otra cosa fue el liderazgo que tomó el cardenal Silva y la Iglesia de Santiago, que probablemente, y aquí estoy especulando, eso presionó a la iglesia, positivamente a la Iglesia nacional para alinearse en la perspectiva de lo que significaba enfrentar el sistema. En primer lugar, el primer paso hacia una demanda profética por parte de la Iglesia demoró poco más de 6 meses. En el documento La Reconciliación en Chile, la SEC por primera vez criticó la situación que estaba viviendo el país. Cito: nos preocupa en primer lugar un clima de inseguridad y de temor, cuya raíz creemos encontrarla en las relaciones, en las delaciones, en los falsos rumores y en la falta de participación y de información. Nos preocupan también las dimensiones sociales de la situación económica actual, entre las cuales se podrían señalar el aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios o por razones ideológicas. Nos preocupa finalmente, en algunos casos, la falta de resguardos jurídicos eficaces para la seguridad personal, que se traduce en detenciones arbitrarias o excesivamente prolongadas, en que ni los afectados ni sus familiares saben los cargos concretos que las motivan, en interrogatorios con apremios físicos o morales, en limitación de las posibilidades de defensa jurídica. Comprendemos que las circunstancias particulares pueden justificar la suspensión transitoria del ejercicio de algunos derechos civiles, pero hay derechos que tocan la dignidad misma de la persona humana y ellos son absolutamente inviolables, decía el documento. Si bien este texto puede sonar muy correcto, políticamente hablando, y no suficientemente agresivo en la crítica, hablamos de una primera reacción institucional. Pues luego, en solo unos meses más, el reclamo fue abierto y se hizo obvio que la intervención militar tenía un horizonte temporal amplio. Esto gatilló el que la Iglesia empezara a cuestionar, ya no solo sintomáticamente, sino que acusó a la política de los militares como causa de la miseria que el país y su población estaba viviendo. No inocuamente, Augusto Pinochet ordenó al cardenal Silva disolver el Comité Pro Paz, que ha sido citado ya varias veces, antes que el gobierno lo hiciera. O lo hace usted o lo hace el gobierno. Y el cardenal Silva lo tuvo que hacer, dicen los relatores, a regañadientes. Pero pocas semanas después fundó la Vicaría de la Solidaridad, organismo que comenzó a ser el brazo ejecutivo de la misión que la institución tomó en sus manos. Bajo estos signos preclaros del compromiso eclesial epocal, nuestra Iglesia mostró que era capaz y que estaba dispuesta a institucionalizar su compromiso por los derechos humanos. Para recoger algunos datos, digamos que hasta el fin de la dictadura, la Vicaría ayudó a un promedio de 90.000 personas por año, de los cuales unos 11.000 recibieron asistencia jurídica. Entre 1973 y 1988 presentó unos 9.000 cargos de violación de la Constitución, de los cuales, sin embargo, apenas 23 fueron tratados jurídicamente. 23 de 9.000. Pero se puede decir que gracias a la labor de la Vicaría no hubo en Chile casos de desaparecidos después del año 77, casi. También el número de casos de tortura disminuyó notablemente. Esto se logró, para decirlo de manera sencilla, y considerando el apoyo de algunos organismos internacionales, a la estrategia de la Vicaría de documentar y hacer públicos los casos de violaciones de derechos humanos. Con ello, la Vicaría limitó el poder de los militares al publicar todos sus registros. Podemos decir también que a través de este organismo, la Iglesia hizo lo que estaba a su alcance para deslegitimar el régimen y aumentar el costo político de los militares, asumiendo, como decíamos al principio, la naturaleza de su vocación al ponerse de parte del ser humano y su dignidad. Por supuesto, esto tuvo un costo para la Iglesia, pero pues no resulta baladí que el año 1980 la Iglesia hablara
explícitamente de persecución política contra ella. Hasta el año 1982, las declaraciones episcopales se concentraban en los temas de derechos humanos y la política económica. Pero con la Carta Pastoral El Renacer de Chile, del 17 de diciembre del mismo año, los obispos por primera vez exigieron explícitamente la vuelta a la democracia. Por lo que en los años siguientes la demanda por la plena democracia va a ser la esencia de las declaraciones eclesiales, lo que evidenciaba no solo la postura crítica al régimen, sino también la validación y respaldo a la recuperación del sistema democrático. Este dato nos resulta importante, porque luego de ello vinieron una serie de gestos sociales que abogaron por la recuperación de la democracia y la caída de la dictadura. La primera jornada de protestas, por ejemplo, se sucedieron el 11 de mayo de 1983, logrando que la sociedad, entonces desarticulada, volviera a la arena política, solo 4 meses después de la declaración del episcopado que demandaba democracia. O sea, no es accidental, quiero decir, y que probablemente en esa declaración de los obispos, los movimientos sociales o los liderazgos políticos que iban emergiendo en contexto se animaron mucho más. Con ello, los medios de prensa fueron progresivamente dando un giro desde el entenderse como solo un medio utilizado por el sistema. De algún modo, los partidos políticos dejaron su auscultamiento para reconquistar el centro social de modo progresivo. Los eventos de protesta comenzaron a crecer, aunque desgraciadamente también los muertos, heridos y detenidos. Los obispos llamaban constantemente a dejar la violencia, no solo como discurso teórico, sino también con efectos prácticos en el mensaje cristiano, como la aplicación de la excomunión a todos aquellos que estuvieran involucrados en la tortura. En el año 1983 ocurrió otro giro en la iglesia chilena. Algo comentaba también el padre Galo. Por edad, el cardenal Silva dejó su cargo de arzobispo de Santiago. Su sucesor fue Juan Francisco Fresno, cuyo nombramiento mostraba un cambio, aparentemente, de la iglesia chilena. El cardenal Fresno, conocido por sus posturas teológicas y públicas bastante, entre comillas, conservadoras, fue uno de los obispos que habían felicitado a Pinochet después del golpe, lo que se podía entender para el régimen como una especie de triunfo. También tenía registrado la cita de la esposa de Pinochet, pero ya Monseñor Garo la citó. Monseñor Fresno, contra toda posibilidad, siguió con la labor de la Vicaría de la Solidaridad, como lo hacía su predecesor. Aunque también llamó al clero a la despolitización, lo que hace profundizar la idea que en muchos casos también la Iglesia en su interior se permeó de la falta de horizonte trascendente del que hablábamos al principio. Frente a los militares, Fresno trató de proporcionar confianza, retomando el cargo de gran canciller de la Universidad Católica, por ejemplo, que su predecesor había abandonado al protestar contra la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito universitario. El general Pinochet apreció los esfuerzos hechos por Fresno, lo que permitió que se abrieran nuevos espacios de actuación para la Iglesia. Un ejemplo de ello es la invitación que recibió el cardenal Fresno para ser facilitador del diálogo entre el ministro del Interior de entonces, Jarpa, y la joven Alianza Democrática. La misma mediación fue asumida por Fresno en las jornadas de protestas y sus conflictos, pero sus esfuerzos en este aspecto no fueron muy exitosos, pues el diálogo entre gobierno y oposición no tuvo lugar. Pero en resumen, habría que decir que con el liderazgo de Fresno, la Iglesia se convirtió en un interlocutor para dialogar y mediar, y era permanentemente solicitada para ello. Un ejemplo de esto lo podemos reconocer a partir del año 1985, donde el cardenal Fresno invitó a representantes de distintos partidos políticos a conversaciones particulares sobre la situación del país y estrategias para la vuelta a la democracia. Y en consecuencia de estas reuniones surgió el llamado
Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Espacio desde donde los partidos exigieron la redemocratización pacífica, la normalización de la vida política, elecciones presidenciales directas y cambio de la Constitución. Obviamente, este acuerdo fue rechazado por el régimen, pero no cabe duda que este acuerdo nacional representó un hito en el camino hacia la democracia, a la vez que fue uno de los éxitos más grandes de la Iglesia chilena. Podemos decir con ello que fue el cardenal Fresno quien logró llevar la oposición desarticulada y dividida entre sí a un diálogo fructífero y unir las fuerzas democráticas. Como Dios, que escribe recto en los caminos que a veces parecen torcidos, el cardenal Fresno fue el hombre adecuado en el momento justo. Fue con cierta sabiduría, en vez de establecer o buscar el diálogo entre el gobierno y oposición, realizó un acercamiento de las fuerzas democráticas, lo cual al final derivó en la concertación de partidos por la democracia. Por último, quisiéramos recordar otro hito importante de este periodo. Ya Claudia hacía eco de él de un modo más experiencial. Hablamos de la visita del Papa en 1987, la que fue preparada en un momento de violencia política en el país. Por supuesto, la paradoja de la situación país se hizo notar con la visita de Juan Pablo II, pues por una parte los militares trataron de usarla para sus propios fines, y en cierta medida lo lograron, pues desconociendo el protocolo, el Papa se presentó con Pinochet en el balcón de la Moneda, pero por otra parte, el Papa celebraba una misa leyendo la Sagrada Escritura desde la Biblia ensangrentada del padre André Yarlán, uno de los sacerdotes asesinados por los militares durante las jornadas de protestas, del cual se ha hecho eco aquí en varios momentos. En términos generales, la visita del Papa a Chile fue exitosa para las fuerzas democráticas en muchos sentidos y sin grandes incidentes, a excepción de la misa celebrada en el Parque O'Higgins, en donde más de 600 personas fueron heridas y muchos manifestantes detenidos. Aparte del apoyo que expresó el Papa al compromiso de la Iglesia y de la reunión con representantes de los partidos políticos, incluyendo al PC, el gran evento de la visita generó que el pueblo volviera a sentirse pueblo, con casi 2 millones de personas participando en los distintos actos. La visita papal fue la movilización más grande que tuvo el país desde los tiempos del presidente Salvador Allende. En síntesis, y ya terminando, casi en el inicio de la vuelta a la democracia, los obispos llamaron constantemente a la inscripción en los registros electorales. Animaron a los ciudadanos a votar sin miedo, pero con conciencia. Y ya con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, terminó la primera fase de la redemocratización. El viejo régimen se iba acabando y comenzaba la etapa de institucionalización de la democracia. En esta fase de normas inseguras, la Iglesia se retiró de la vida política activa. En la medida de lo posible, los obispos trataron de estabilizar la situación y de facilitar la transición a la democracia. En definitiva, podemos decir que en general, la Iglesia actuó con bastante fidelidad al Evangelio en este tiempo. Por supuesto, siempre habrá particularidades, y las hubo, pero la voz comunional eclesial, que es la que lleva adelante el sentido de la fe del pueblo de Dios, evidenció su compromiso por la democracia y los derechos humanos, sobre todo porque entonces vio a menudo sus metas trascendentes e inmanentes en peligro. Como lo vemos manifestado en la creación del Comité Pro Paz y la Vicaría, que pasaron a ser actores capaces de enfrentar el régimen, podemos decir, junto a muchos otros, que durante la dictadura la Iglesia fue la voz más importante en defensa de los derechos humanos y la oposición al sistema en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por esa revisión, por todo el periodo de dictadura con respecto a las posiciones de la Iglesia y cómo esto fue variando durante el tiempo.
Vamos a quedar con la última presentación. No lo había nombrado, pero quisiera agradecer a Guido Gosen por la hermosa muestra que nos trajo de todos estos documentos y libros que van a estar disponibles para revisión al momento de terminar. No son regalos, solo para mirar. Aclarar eso. Solo para ver, parte de su colección personal. Y darle el paso para que pueda realizar su exposición. Bueno, brevemente, hola, muy buenas tardes. Sí, es para decir, cuando dijeron el rol de la Iglesia en Chile, íbamos a tener 20 minutos o un poquito más, y iba a ser imposible, ¿no es cierto?, de reflejar lo que significó realmente esta Iglesia durante estos 17 años. Y por eso yo traje esto, porque está la palabra de los obispos profetas, porque esta Iglesia, ¿no es cierto?, como también lo menciona don Carlos y lo menciona don Jorge Hurtón, habían también obispos que celebraban el día del golpe, ¿no es cierto?, que se liberaban de una futura dictadura marxista. Entonces, había, según los estudiosos también, que decían, había ciertamente en la conferencia episcopal una minoría que de alguna forma bloqueaba también, ¿no es cierto?, que otros obispos podrían hablar de una forma más abierta y denunciar más abierta lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, don Fernando, que vio, él viviendo en Lo Hermida, vio ahí en el Mapocho pasando los cadáveres. Incluso tendió la mano a un brasileño que todavía vivía y lo estaban arrastrando. Entonces él, 2 días después o 3 días después, ya escribe una carta a Pinochet para decir, usted, general, ¿sabe lo que está sucediendo? Entonces, también por eso, el profeta, ¿no es cierto?, don Enrique, después vamos a contar, don Carlos Camus, nuestro amigo Alejandro Hoych, y también el obispo luterano, Fred, ¿no es cierto?, que también junto con Aristía fueron los motores, digamos, de este Comité Pro Paz. Después tenemos aquí otros profetas, ¿no es cierto?, grandes testigos como Esteban Gumucio, Pablo Fontaine, Mariano Puga, y en este último libro de Baradit, él menciona el Clotario Blest, Mariano también, y una mención especial por la mujer en el tiempo de la dictadura y las asistentes sociales, digamos, también de la vicaría. Después, bueno, están aquí los mártires, y aquí están un poco los teólogos, el amigo Combren que me trajo a Talca, que desenmascaró un poco la ideología de los militares, como la doctrina de la seguridad nacional. También aparece, digamos, los primeros inicios de una teología feminista. Y después el Ronaldo. Después aquí el estudio de Fernando Castillo, que dice, esta iglesia había como una iglesia más conservadora, había una iglesia más moderada y modernizada, y había una iglesia más liberadora, ¿no es cierto?, más de pueblo y participando en lo que era el movimiento popular. Y después aquí son 2 testimonios impresionantes para mí de personas que estuvieron en el Estadio Nacional, donde también se veía esta iglesia que venía un capellán militar a hablar a los recluidos, y por el otro lado estaba el Enrique Moreno como detenido en medio, digamos, de la gente ahí en el Estadio Nacional, y celebró ahí la misa en un camarín. Bueno, después está también la reflexión sobre la visita del Papa, el movimiento Sebastián Acevedo, que también dijeron, bueno, de alguna forma se denuncia la tortura, pero es poco eficaz lo que hacemos frente a los tribunales que no responden, hay que hacer algo más público. Entonces ellos, inspirados por el Gandhi, el Martin Luther King,
el tema de la no violencia activa, hacen, ¿no es cierto?, esas actividades relámpagos ante lugares, ante cuarteles o en poblaciones donde se sabía que estaban o habían torturado a las personas. Entonces fueron actividades así de momentos nomás. Después también está el Policarpo, que también un grupo de sacerdotes, ¿no es cierto?, hacían circular en las poblaciones. Y el tema también de la pastoral obrera, que también fue muy importante para ayudar al movimiento obrero recobrar fuerza. Bueno, eso para decir esta iglesia, ¿no es cierto?, también una nueva forma de leer la Biblia. En fin, habían liturgias que eran diferentes, donde nosotros apoyábamos a los detenidos desaparecidos, clamábamos a Dios por el retorno de los exiliados, en fin. Y encontramos por eso tantos textos en la Biblia que se ajustaban a lo que estábamos viviendo. Bueno, algunas como pinceladas, ¿no es cierto? Pero yo tengo una hermana que llegó en el 64 a Chile, una hermana misionera en La Legua. Ella estaba en La Legua cuando se produjo el golpe. Entonces, en ese tiempo teníamos los cassettes. Ella grabó lo que estaba ahí sucediendo. Entonces, cuando después los periodistas que estaban aquí de Bélgica regresaban a Bélgica, nos hicieron llegar esos cassettes donde nosotros supimos un poco lo que estaba pasando en las poblaciones. Pero otro hecho insólito, yo había decidido de venir a Chile, don Carlos había dado su autorización y dijo: mire, yo tengo que ir a Europa, voy a pasar por tu casa para conocer tu familia y para conversar con el obispo de Amberes para que tú puedas venir también en calidad de seminarista a la diócesis de Talca. Voy a buscar a don Carlos en el aeropuerto junto con el padre Luigi, y cuando llegamos a casa, mis hermanos, Luigi Barbier, entonces cuando llegamos a casa, mis hermanas dijeron: ven, hay noticias de Chile. Entonces don Carlos llegó a mi casa el 11 de septiembre de 73 y vio en mi casa en la tele La Moneda en Llamas. Entonces, bueno, después, al otro día, fue muy corta la conversa con el obispo y don Carlos regresó hasta Buenos Aires porque no se podía entrar ni salir del país, y no sé, después de 2 días o 3 días, logró entrar con un equipo del Colo, que también había quedado ahí avarado en Buenos Aires. Y por eso él dice que en ese momento no estaba fuera de Chile. Bueno, por eso, desde el inicio, digamos, mi historia está muy vinculada con el tema de la dictadura de esta iglesia, que tenía que empezar a entender o aprender una nueva práctica. Como dijo Mauricio, claro, había toda una evolución. Entonces depende ahora un poco de los estudiosos cómo van describiendo esa evolución, pero es ciertamente al comienzo había, don Carlos habla una etapa de observación. ¿Qué va a pasar? Si van a estar por unos meses o no. Entonces era de observación. Y después igual siempre va a haber, otros lo llaman un balanceo, que por un lado se cuestiona, pero por otro lado se dice, o por lo menos hay una cierta legitimación del origen del golpe. Entonces será después, en abril 74, que hay como una primera declaración donde los obispos nos preocupan.
pero fue tanto la demora, incluso que Pablo VI, que quería decir unas palabras, y el cardenal le pidió que esperara antes de hablar, digamos, de los problemas graves que se estaban produciendo en Chile. Entonces, después el cardenal se arrepintió, porque después de este momento de observación y de ver realmente lo que estaba pasando, él dice, nos han engañado. Y eso va a ser la tónica, digamos, durante todos estos años, mucha mentira de parte del gobierno y sus representantes hacia la Iglesia y las promesas que de repente le daban. Bueno, estando aquí en Talca, yo empecé a trabajar con jóvenes en la JEC, el AUC, que era de la Acción Católica, del Ver, Juzgar y Actuar, y estamos hablando de 74, 75, y de repente, claro, aparecían unos otros estudiantes un poco raros, menos cercanos a la Iglesia, y ahí sufrimos, claro, la infiltración de gente que venía a escuchar, a ver qué decíamos. A mí me llamaron de repente para conocerme, posiblemente el intendente, después el que estaba director de la técnica, hasta que detuvieron a 2 chiquillas de servicio social y un chiquillo que estuvieron varios meses detenidos, y 2 de ellas se exiliaron. El Alfredo regresó. Entonces, ahí vimos, ¿no es cierto?, uno de los tantos momentos que se sufría en tantos lugares el sopronaje todo este tiempo. Y como también a los sacerdotes de repente aparecían unos feligreses extraños que se instalaban atrás en la capilla para escuchar qué es lo que decían y qué predicaban. Yo estuve 3 años en Talca y después quería terminar mis estudios de teología en Santiago. Entonces, después viene una etapa en Santiago. Fui a vivir con aquí estos hermanos de los Sagrados Corazones, pero hacía pastoral en La Bandera, 78. Había movimientos, primera vez que se iba a celebrar de nuevo el 1 de mayo. Entonces fuimos con comunidades, con estudiantes a la concentración en el centro. Primera manifestación pública después del 73. Aparecían carabineros, yo fui detenido. Me llevaron a una comisaría y tuve que esperar ahí hasta que llegara el embajador de Bélgica para buscarme. Y al otro día aparece en el Mercurio expulsado del país los 17 extranjeros que fueron detenidos el 1 de mayo, porque habían varios curas y monjas que también habían quedado detenidos. Entonces ahí se notaba también que el Mercurio a veces miente, porque no, de esa expulsión nada, no había nada, y después por eso se arreglaba conversando. Pero don Carlos y don Alejandro, que leyeron esto, llegaron a la parroquia de San Cayetano, donde yo estaba, donde mi hermana, con unos paltoses y unas cosas para disfrazarme, para poder llevarme de vuelta a Talca. Así que eso fue. Y después también, el año después, 79, de nuevo 1 de mayo, de nuevo la gente salía. Yo no salí, pero después cayeron de nuevo algunos estudiantes de teología y fueron acusados además de agredir a carabineros. Entonces, nosotros, solidarizando con ellos, en la universidad hicimos una declaración y en huelga, una huelga
en ese momento que el rector era almirante y su mano derecha, Monseñor Jorge Medina. Entonces era una huelga de 2 días. Cuando regresamos, una lista, ustedes están suspendidos y nosotros los extranjeros expulsados. Entonces, pero había una solidaridad de los profesores, entonces seguían haciendo clase en el colegio de los Bernardinos que queda al lado de la Católica. Y siguieron en esa clase. Bueno, eso. Pero lo que sobre todo después impacta, 78 también, huelga de hambre de los detenidos desaparecidos, familiares de los detenidos desaparecidos. Algunos sacerdotes y religiosas inician con ellos la huelga por tiempo indefinido. Y nosotros en la zona sur hay toda una asamblea y decidimos solidarizar con 3 días de huelga. Y recibimos también la visita del cardenal, que apoyaba, digamos, esta fórmula. No tanto la otra fórmula de los que habían optado por hacerlo indefinido. Y después, entre ellos están los familiares de los campesinos que meses después son encontrados en los hornos de Lonquén. Entonces, cuando aparece esta noticia, claro, hay una peregrinación a los hornos de Lonquén en enero del 79, donde participo también, y demora, ¿no es cierto?, en identificar a los cadáveres. Y cuando al final se logra la identificación, y voy a leer aquí un trocito del libro sobre don Enrique, porque no querían entregar los cadáveres a los familiares. Tuvieron que hacer otra huelga de hambre. Entonces, aquí dice, el desenlace del drama de Lonquén pasó por un momento más de dolor, la negativa de las autoridades de entregar a los deudos los restos mortales de los campesinos. Frente a esta situación, la iglesia de Santiago, en la parroquia de Nuestra Señora de Andacollo, realizó una jornada de 48 de oración y ayuno. Se incorporó don Enrique del 9 al 11 de septiembre del 79. Fue el único obispo que participó y las 2 noches pasó sentado en una silla, sumido en la oración, junto a 130 sacerdotes, religiosas y laicos. Y al término del ayuno y ante la noticia de la corte marcial que había fallado ordenando entregar los restos mortales, don Enrique pronunció una homilía. Entonces ahí dice, creemos que el sufrimiento del hombre por sí mismo clama al cielo y llega al corazón del Padre. Cuando Jesús clamaba en la cruz con ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado porque era la voz del que siempre hacía la voluntad de su Padre. Pero, a pesar de la decisión de la corte marcial, el día 14 de septiembre se supo que los restos habían sido sepultados ocultamente por los funcionarios de la morgue. Nosotros, ese día 14, estábamos en la iglesia de Recoleta. Estaba todo listo para recibir los 14 campesinos para el entierro. Estaban los familiares, estaba toda la gente, una iglesia de Recoleta llena. Era considerado a las 2, pasó las 2, 3, 4, nada. Como a las 5 entonces nos informan de que ya habían sido, ¿no es cierto?, sepultados en una fosa común. Yo nunca había sentido pues, un dolor tan inmenso que en ese momento. Yo lo sentí después cuando falleció mi papá y no pude también ir al entierro. Pero fue de indignación, claro, la gente quiso expresarse violentamente, pero me acuerdo que ahí
don Jorge Hurtón y don Clotario Blest alcanzaron calmar la multitud para que no reaccionaran de una forma violenta, y entonces el cardenal decidió que se haría una misa de despedida, pero sin la presencia de los restos mortales, en la catedral. Entonces ahí también fue don Enrique que presidió esa misa en la catedral. Pero fue, digamos, en ese momento que yo me comprometí ya para siempre con la agrupación de los detenidos desaparecidos, sintiendo un poquito lo que significa no tener, digamos, a tu ser querido, no saber dónde está, qué ha pasado con él. Y este horrible pacto de silencio que impide, ¿no es cierto?, que algún día se sabrá la verdad. De a poco se ha ido levantando el velo en algunos casos. Bueno, y después de Santiago, aquí vuelta en Talca, voy a tener también algunos problemas porque durante los días de protesta y cuando después en el 83 al final se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Como lo de las protestas no iba dando fruto, entonces serán, sin que yo supiera, hay algunos jóvenes de la comunidad que participan en el frente, y cuando 2 años después son detenidos, salgo yo también en la palestra, como si acaso nosotros habíamos facilitado el local para que ellos se juntaran, se reunieron. Entonces ahí tuve que ir a Fiscalía Militar. Hubo un momento de peligro de expulsión, y ahí don Carlos generosamente ofreció su carta. Estuve viviendo 15 días en la casa de don Carlos, que después también escribió una carta respaldándome, diciendo de que en ningún momento yo voy a respaldar movimientos, digamos así, armados o de violencia. Bueno, ahora unas últimas palabras, porque han mencionado los mártires, y es por esto de los mártires que nosotros después formamos este grupo de los peregrinos por los derechos humanos, porque yo me di cuenta de que los jóvenes no tienen idea, digamos, de lo que se vivió, de lo que significó, y yo pensaba, la sangre de los mártires no puede haber corrido en vano, son los grandes testigos, son realmente los que más se han identificado con Cristo Jesús. Y yo también digo, o además de planificar viajes a la Tierra Santa, vayan a visitar Villa Grimaldi, vayan al Puente Bulnes, donde fusilaron a Juan Alsina, vayan a la Victoria, donde murió el Andrés Gerlán, o en Domingo Cañas, donde desapareció el Antonio Guidó. Entonces, es a partir un poco de esa preocupación que nosotros todos los años invitamos a grupos de personas, jóvenes y algunas no tan jóvenes, para hacer este recorrido y conocer. Todavía hay testigos oculares, se puede decir, o familiares de ellos, que nos hablan, cuentan, interiorizan un poco a estos jóvenes de lo que ha pasado. Entonces, para terminar también con unas palabras de don Enrique sobre los mártires, es porque él también todos los años, cuando se recordaba el martirio de don Óscar Romero, don Enrique también presidía esta misa. Y él ahí dice, recuerda las palabras de don Óscar Romero,
Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección del Salvador. El martirio es una gracia, que mi sangre sea semilla de libertad, la señal de que la esperanza será pronto realidad. Es el Cristo que ha sido de nuevo crucificado. La fuerza de los poderes es capaz de negociar cuando se encuentra con otros poderes, igual o más poderoso. Pero ante el más débil no se resiste a hacer ostentación de su poder, eliminándole de la vida y de la sociedad. Y él entregó su vida orando por sus verdugos. Es el Cristo que ha querido darnos un testimonio claro de la fuerza insuperable del amor y la firme esperanza de la victoria del amor sobre todo odio e injusticia. Y por eso, gracias a estos hermanos, estos 8 sacerdotes, pero después hay otros tantos, ¿no es cierto?, mártires de las organizaciones sociales, políticas o simplemente dueñas de casa y niños que también dieron su vida. Así que hasta aquí, Orieta. Muchas gracias, Guido. Bueno, agradezco la locución de los 4. En honor al tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, pero sí va a haber un espacio afuera donde están todos invitados a un café para poder conversar, compartir, retomar experiencias, porque ha sido muy interesante cómo se ha configurado este panel. Han sido 2 testimonios de vida relacionados con este periodo y cómo el quehacer de cada uno de nosotros tuvo una incidencia tan importante en la historia de nuestro país. Y por el otro lado, cómo la Iglesia se va ordenando y va siguiendo su misión fundamental, que es defender los derechos humanos y defender a las personas más allá de su credo, sino que ser fiel a su llamado y al camino que Cristo nos indica. Así que les agradezco mucho, les pido un fuerte aplauso para nuestros invitados de hoy día. Los invito a revisar esto en nuestro canal Eventos en Vivo de la Universidad Católica del Maule y por supuesto quedan todos invitados al coffee y a conversar y seguir reflexionando. Muchas gracias.